tanto para iniciar en el coleccionismo numismático como para empezar a hacer un ahorro en metales preciosos, siempre es recomendable voltear a ver las monedas de plata, las cuales son muy accesibles y fáciles de conseguir. Una de las consideradas clásicas en el coleccionismo es la de 5 pesos de 1953. Quédate hasta el final del video para conocer los detalles de la famosa moneda de plata de Hidalgo Grande o Hidalgo Laurel. Esto es Numismat. Yo inicié coleccionando billetes de la American Banknote Company. Fue hasta después que me inicié con las monedas, pero fueron por las monedas del kilo. Y luego por ahí me recomendaron algunas piezas de plata que no eran tan caras y justo una de esas recomendaciones fue esta que hoy tenemos acá, conocida ampliamente como el Hidalgo Grande o el Hidalgo Laurel, la cual inicialmente desconocía, pero cuando llegó a mis manos entendí todo. Vean qué belleza tenemos aquí. En el reverso tenemos de perfil al padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Se dice que el cura nunca fue pintado o representado en un cuadro cuando él estuvo con vida, y que los cuadros y pinturas que conocemos fueron pintados años después, y por lo tanto nunca se sabrá si así como lo pintaban era realmente como lucía. Pero bueno, aceptando sin conceder, el diseño luce magnífico. Vean la mirada, la nariz, la oreja y el escaso cabello que poseía, el cual está muy bien detallado. ¿Qué les parece la calidad de este grabado? En la base del grabado, abajo de la línea del cuello, vemos en mayúsculas el apellido Hidalgo, recordando que este individuo tenía un nombre bastante largo: Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, el cual era el nombre de este personaje, por si acaso no lo sabían, y el cual tuvo gran relevancia en la primera etapa de la independencia, siendo él prácticamente, junto con algunos otros individuos, esa chispa iniciadora que finalmente detonó la gesta de independencia. A esta moneda también se le conoce como Hidalgo de Laurel o Hidalgo Grande, y es porque es una moneda de dimensiones bastante considerables, y porque rodeando casi toda la moneda tenemos esas dos ramas de laurel unidas en la parte de abajo con un listón. Entre otros detalles tenemos la ceca de la Casa de Moneda de México, anotada como una M y un punto encima, y en general el diseño es sencillo pero muy bonito, y sus dimensiones grandes hacen que se sienta bastante sustanciosa esta bonita moneda de 40 milímetros de diámetro. Pero ahora quiero que vean el canto, miren esto. Como podrán ver, cuenta con un canto parlante, que es como tradicionalmente se le conoce a este tipo de tratamiento que incluye leyendas y frases. Esta moneda reza las siguientes palabras: agricultura, industria y comercio, que son 3 áreas muy importantes en el desarrollo de cualquier país. Luce a mi parecer magnífica y la hace mucho más atractiva, ya que no cualquier moneda tiene cantos parlantes, aunque en este canal ya hemos tenido videos con este tipo de cantos. ¿Qué opinan? ¿Ya conocían cómo se le denomina a este tipo de cantos? Ahora bien, si giramos la moneda, nos vamos a encontrar con su anverso, donde también me parece muy interesante y especial, porque no solo tenemos el escudo de armas mexicano, sino también varias leyendas e identificadores que para mí la hacen más interesante. Solo como mi opinión personal, me encantaría que alguna vez volvieran estas monedas de plata con este tipo de diseños. Vean qué bien se ve.
En el centro tenemos el escudo de armas, muy bien grabado, muy bien acuñado. Vemos ese pico majestuoso del águila devorando a esa serpiente que en acercamiento podemos ver muy a detalle. Un poco más abajo sus garras poderosas y el resto del diseño muy bonito. Quizá me equivoque, pero este es uno de los diseños que más me gustan y quizá me guste más que el actual, pero aún no puedo decidirme, así que no me hagan mucho caso. En el semicírculo superior tenemos la leyenda de Estados Unidos Mexicanos en mayúsculas y en la parte inferior de la pieza tenemos varias especificaciones. A la izquierda nos dice que tiene un peso de 27 gramos y 7 novenos, que equivalen a 27.8 gramos. Y a la derecha nos habla de la pureza de la plata, la cual cuenta con una ley de 720 milésimas. No es tan alta, pero sí suficiente para considerarla una pieza para iniciar una inversión o colección. Finalmente, en el exergo tenemos la denominación de 5 pesos y a continuación la ceca de la Casa de Moneda de México y el año de acuñación de 1953. Me encanta este anverso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que la plata volviera a ser moneda circulante en México? Pues como podrán ver, es una moneda que aparentemente se ve sencilla, pero por sus detalles, por su contenido de plata y hasta por sus grandes dimensiones, es fácil aprender a quererla y a atesorarla. ¿Ustedes ya tienen la suya? Es súper barata. En unos 300 pesos seguro la encuentran en internet. Así que recomiendo iniciar su colección con ella, o si no la tienen, pues ahora ya saben que es una de las obligadas, junto quizá con la de 5 pesos más chica que se acuñó después, o tal vez la de 2 caritas, o la de Morelos, o la de Hidalgo Capilla, o algunas otras que no son caras, pero son muy bellas para tener nuestro guardadito. Por último, quería que vieran nuevamente el grabado de Hidalgo. Ya vieron que aparentemente se utilizaron los mismos diseños de las monedas de Hidalgo de la familia Centenario. Vean qué bonitas se ven juntas. Incluso, después de comparar con las de oro, hasta podríamos compararla con una del kilo, la de 10 pesos tuerca, como algunos la conocen. Es grande el parecido, ¿no creen? Véanlas. ¿Ustedes qué opinan? Recuerden que no importa si la moneda es de bajo o alto costo, lo que importa son los detalles que vamos encontrando y la historia que hay detrás de cada diseño y lo que representa. Esperemos que estas piezas sigan existiendo y sobre todo sigan naciendo, porque nos enriquecen en muchos aspectos, ya sea que seamos numismáticos, inversionistas o coleccionistas. Esto es Numismat.